desde la cinta de opciones de Urbicab, no solamente vamos a dar cumplimiento a las exigencias de la legislación española en lo referente a la seguridad y salud durante el proceso constructivo, es decir, al Real Decreto 1627 del año 97, sino que podemos ir más allá. Aquellas empresas que ya tengan, por ejemplo, implantadas la ISO 9000 o la ISO 14000, etc., es seguro que conforme evolucionen sus obras hacia modelos BIM, tarde o temprano optarán por implantar la ISO 19650. Es una ISO que trata sobre organización y digitalización de la información en obras de construcción e ingeniería civil que utilizan BIM. Estas normas ISO están basadas en las normas británicas desarrolladas por la British Standard. Concretamente, en la parte 6, la correspondiente a seguridad y salud en construcción, es la que a nosotros nos puede afectar más. Y es ahí donde estamos, es decir, en dar cumplimiento a los requerimientos de esta ISO 19650. Así que vamos a tratar de mostrar una visión global del proceso desde nuestra aplicación de software. Partimos de nuestro modelo BIM en Revit, tal como a modo de ejemplo estamos observando en el proyecto de la pantalla. Ahora, desde la cinta de opciones de Urbicab, dentro del grupo Herramientas, elegimos Vista y fase adecuada para colocar el componente gris. Vamos a dejar por defecto la fase que aparece y los colocamos sobre la vista que deseamos, que es la que tenemos en estos momentos abierta, donde marcamos un punto para insertar el componente riesgo. Pero antes de marcar este punto, es decir, antes de la inserción, es recomendable ponerle, tal como requiere las especificaciones ISO 19650, el nombre único que identificará este riesgo en nuestro modelo BIM. Es decir, asignarle desde propiedades, tal como estamos observando, un nombre en el apartado U-nombre del riesgo. Este nombre puede identificarse como se quiera, pero sería recomendable, y la norma ISO así lo hace, que se ponga, por ejemplo, P001-R001, que significaría Proyecto 001 y dentro de nuestro proyecto R001, es decir, riesgo 001. Y así sucesivamente iremos aumentando el valor. Cuando evaluemos un riesgo, observaremos cómo se identifica mediante un código de colores, siendo trivial y tolerable los identificados en color verde, moderado los de color amarillo, importantes los de color naranja y en rojo los intolerables. Evidentemente que la representación cromática final del riesgo es la que deberá tener la evaluación del mismo, con la aplicación de las medidas preventivas, protecciones colectivas y EPIs adoptados para mantenerlo en niveles apropiados. Ello implica que visualmente no deberán aparecer riesgos ni en color naranja ni en color rojo. Deberían ser verdes, es decir, riesgos triviales o tolerables, y en todo caso algún riesgo amarillo, es decir, moderado. Pero no deben aparecer riesgos cromáticos en colores naranjas o rojos, y si los hay, deberán reevaluarse para poner más medidas preventivas, más protecciones colectivas o la utilización de EPIs apropiado. Podemos aprovechar en el mismo cuadro de propiedades para rellenar el resto de los datos tal y como estamos observando. Tabla de riesgos. También podemos dejarlo sin valor y después, desde la cinta de opciones de Urbicab, acceder a la orden de tabla de riesgos y cumplimentar estos datos mucho más cómodamente. Es aquí, en esta tabla, donde podemos evaluar los riesgos y adoptar las medidas para mantenerlos y reducirlos a unos valores de riesgo que sean asumibles. Tal y como observamos en esta tabla, y siguiendo en todo momento las especificaciones ISO, el riesgo se organiza del siguiente modo. Primero, está clasificado por niveles. Segundo, dentro de cada nivel, por tipo de riesgo, es decir, riesgo 001, caídas a distinto nivel, riesgo 02, caídas al mismo nivel, riesgo 03, etc.
Y en tercer lugar, por clasificación de riesgo, es decir, los de mayor riesgo antes y los de menor riesgo después, es decir que habrá que actuar primero sobre los de mayor riesgo y después frente a los de menor riesgo. A pesar de ello, usted como autor puede modificar la tabla como quiere y ajustarla a sus necesidades. Observemos cómo la tabla incluye una serie de parámetros que, tal y como se especifican en la ISO, es necesario tener en cuenta para proceder adecuadamente. Import, Export, Excel. Pero incluso, si le resulta más cómodo, en lugar de cumplimentar la tabla de riesgos desde Revit, puede utilizar esta opción que en modo bidireccional le va a permitir modificar cómodamente desde Excel los valores, añadir nuevos valores, etc., tal y como que estamos observando. Etiqueta de riesgos. Desde la cinta de opciones de Urbicap, accedemos a una vista planta y dentro de la vista, desde el grupo de herramientas de Urbicap, seleccionamos Etiqueta riesgo. Como cualquier etiqueta utilizada en Revit, aproximando el ratón a uno de los riesgos, veremos cómo se inserta dicha etiqueta. Si observa algún dato que necesita modificar, si necesita añadir, etc., puede editar los valores de los parámetros a través de la etiqueta, haciendo doble clic directamente sobre la misma, igual que sucede con cualquier otra etiqueta que trabaje desde el entorno Revit. Visión cromática general del modelo BIM. Tal y como estamos viendo en los apartados anteriores, desde Vista 3D podemos tener una visión cromática general del resultado, que puede servirnos para comprobar el nivel generado de riesgo del modelo BIM durante la fase constructiva. Esto que hemos visto en los apartados anteriores solo le ha dado una visión global del proceso. Evidentemente que al trabajar bajo entorno Revit y no importando exportando ficheros IFC, no tendrá pérdidas de información y además, como habrá podido observar, no alteramos para nada su modo habitual de trabajar en Revit, lo que supone muchas ventajas, como por ejemplo, ahorrarse un costoso aprendizaje o el empleo de recursos ya que lo hacemos todo desde el entorno Revit, o el factor tiempo, es decir, los conocimientos de aprender nuevos instrumentos y nuevas herramientas que al final solo le ocasionarán gastos económicos que deberá asumir.